Bueno, muy buenas tardes al Facebook Live que hace el movimiento social y político Somos Todos. Hoy el tema, vamos a hablar hoy de la educación en Colombia a propósito pues de la contingencia. Quiero dar un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento por el Facebook Live. Al general Camacho le recordamos que que somos un movimiento social y político que para facilitarle que nos perfile, tenemos nuestras redes en Twitter, @somos todos MOV, estamos en Facebook, @somos todos MOV, en Instagram tenemos canal propio de YouTube, donde emitimos después de la grabación de esta presentación y hacemos y también un programa radial que llamamos Somos Todos. Estos Facebook Live buscan, y eso hemos querido desde Somos Todos, también para ayudar en el perfil que nos están haciendo, lo que buscamos es una educación para la democracia desde una perspectiva crítica. Creemos que es fundamental generar la crítica en los espacios y pensar que otro territorio es posible y no seguir pensando en digamos, en lo que nos establece el modelo. Perdóneme que voy a bajar un poquito el volumen porque bueno, ya no sé cómo. Pero bueno, entonces es para esa parte de trabajar. Hoy el tema que nos vincula es trabajar cómo está la educación en Colombia en la parte de la contingencia. Para tal fin tenemos dos invitados muy especiales, un invitado y una invitada. Quiero dar una simple introducción. Es que en Colombia, y ya lo hemos dicho y ha sido uno de los trabajos de Somos Todos, en Colombia la crisis social no se generó a partir del 25 de marzo de este año. La crisis social ya venía, y específicamente estudios como el de la organización OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico, dice que Colombia está atrasada más o menos 20 años en calidad educativa. En un estudio que ellos dicen que Colombia no va a lograr ni las metas de cobertura ni calidad propuestas para el 2025, y concluyen que Colombia es el país miembro de la OCDE con los resultados más bajos. Y plantea tres retos. Uno, mayor asignación presupuestal estatal. Dos, mejorar la capacidad organizativa y la oferta educativa. Y tres, mejorar la calidad profesional y la docente. Para este tema nos acompaña Jenny Pino. Jenny, buenas tardes. Jenny es socióloga, orgullosamente profesora en la zona rural de Antioquia e investigadora social. Jenny, buenas tardes. Hola Martín, muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir con ustedes la experiencia que estamos viviendo los docentes en este momento. Y nos acompaña también César Augusto Sánchez, licenciado en filosofía, docente de aula, también en el suroeste, ¿cierto, don César? Sí, así es, Martín. ¿La institución tuya es urbana o rural? Martín, en este momento me encuentro en institución urbana, en el suroeste de Antioquia. Bienvenido, César. Entonces empecemos con una primera pregunta para los dos. La idea es empezar a conversar. Estaremos atentos. Primero debo también hacer un reconocimiento a nuestro productor, que es David Sánchez, que nos está recogiendo las preguntas, y nuestra persona encargada de toda esta magia de estar en la plataforma educativa y
en la plataforma pues, tecnológica y luego vincularlo al Eliezer Escobar, alias Junior, que nos está acompañando en este proceso. Jenny, César, ¿cómo han vivido ustedes como docentes la contingencia por la pandemia? ¿Qué experiencias tienen? Y específicamente la pregunta es, ¿las medidas que se hicieron en la contingencia sí fueron las adecuadas? Bueno, ¿Quién empieza? Sí, ¿por dónde empezamos? ¿Empiezo? Jenny, sí, claro. sí, Jenny. Listo. Bueno, ya por medios y por redes, por muchos espacios, incluso pues la mayoría o muchos son padres y madres y han vivido con nosotros esta experiencia y ha sido difícil, ha sido muy difícil porque ha sido pasar de una forma, como vos planteabas, digamos que un poco atrasada en la educación, en las necesidades de los chicos hoy, a la virtualidad, así sin herramientas, sin proceso, sin anestesia, como decimos popularmente. Para nosotros los docentes ha implicado una mayor carga laboral. Ya nuestras jornadas laborales van hasta las 7, 8, 9 de la noche que los chicos nos requieran, porque en mi caso particular, yo voy a especificar mucho, rural, uno sabe que los chicos cogen señal por la mañana o por la noche o por la tarde, entonces uno es consciente de las dificultades de ellos para poder comunicarse con uno, entonces uno dice, apela pues a su vocación y a su sentido humano de colaborarles pues como con ese trabajo. Entonces se nos ha triplicado la jornada laboral, ha sido difícil. Yo también pondría un poquito angustiante. Si las medidas han sido las adecuadas, pues tenemos que reconocer que esto todos estamos aprendiendo, desde el niño hasta la ministra, hasta el presidente. Entonces se han dado medidas, digamos, afortunadas y otras que hoy tendríamos que revisar como la apertura para el agosto de los colegios, pero creo que ese es un tema que va más adelante. César, te doy la palabra. Muchas gracias, Jenny. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Yo quiero hacer énfasis en algo, y es que las llamadas medidas, aunque el gobierno se ha apropiado de ellas, se han convertido en estrategias elaboradas por los mismos docentes y la misma comunidad educativa. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Educación Nacional, a pesar de que se hace una cantidad, o sea, se genera una cantidad de propaganda dirigida a informar acerca de medidas que se toman dentro de la llamada educación virtual, que realmente no está siendo educación virtual, sino simplemente educación a distancia, y a distancia con medios muy limitados, las estrategias y los medios también, estrategias, medios y costos, los hemos tenido que asumir los docentes, los padres de familia y los estudiantes. Hay que hacer énfasis en eso. Es importante saber que aquí la educación está siendo sostenida por las comunidades educativas y no por el Estado, como es gran parte de su obligación. Uno se pregunta, ¿estábamos realmente preparados para una situación así? No, primero que todo no estábamos preparados. Y está preparado el Estado para situaciones o para contingencias que llevan a que los recursos sean suficientes para que se dé una educación de mínima calidad. No, nos damos cuenta que no. Entonces, como dice Jenny, los docentes nos hemos visto abocados a tener que trabajar muchas más horas, a tener que gastar no solo de nuestra energía, sino de nuestro bolsillo para asumir costos que la educación pública debería asumir desde la obligación del Estado. Entonces ha sido bastante difícil, por no hablar de lo pedagógico, que es muy complicado la educación a distancia con medios limitados, como los que los estudiantes no tienen en este momento, también por las grandes desigualdades sociales que hay en el país y sobre todo en las zonas rurales o en los pueblos. Bueno, saludamos a las personas que nos están viendo, 14 espectadores hasta ahora, Lina, Stevenson, Estrados Comunales, Octavio, Juan Carlos Martínez, Ana Cristina, Patricia y Jonathan, entre otros y otras. Ustedes tocaron algo interesante y creo que vale la pena
hacer en ese ejercicio que estamos haciendo de educación para la democracia como dos cosas importantes. Jenny, tú decías la sobrecarga laboral por la cual la virtualidad exige a las personas que trabajan en ella, ¿cierto? Cómo los profes sobrecargaron laboralmente. Entonces, yo te pediría, Jenny, que nos explicaras, para efectos pues, de este espacio, cómo era un día normal antes de la virtualidad los profes y las profes, y ahora en qué ha cambiado en medio de esta virtualidad. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú ya no estás en San Gregorio, sino que estás en otra parte, en la casa en la casa materna. Sí, sí, pues también ha sido un aprendizaje, porque uno no espera que se le triplique la jornada. No, nosotros, como yo trabajo en zona rural, entramos a las 7:30 y como tenemos, salíamos 1:30 más o menos. Durante esa jornada, pues uno daba sus clases y el tiempo, digamos, un tiempo que tenemos dentro de la institución que no estamos dando la clase, estamos preparando las clases que hay que hacer pues para la semana. A veces en la casa uno sacaba su hora, sus 2 horas, porque eso también es cierto, para hacer algunos detalles que le faltara a uno para la semana, pero uno sabía que a las 2 de la tarde ya, digamos, podía llegar a su casa, descansar, sacar otro ratico y quedar libre. Ahora los chicos se comunican con nosotros desde 7:30 o desde antes, pues empiezan a escribirnos, como les contaba, hasta por la noche. Y como uno conoce realmente las dificultades de los chicos, estoy hablando pues de zona rural, que a veces pueden pasar días sin coger señal, sin comunicarse, entonces uno responde, incluso lo sabe que los fines de semana es el día que recargan el teléfono de la familia, entonces ese día ellos aprovechan para comunicarse con los profes, o sea, son realidades de nuestro contexto que hemos conversado como docentes, cumplimos horario, no cumplimos horario y vemos convenido en ser flexibles en ese sentido. Entonces, durante todo el día son preguntas de los talleres, de las actividades. Algunos también expresan sus emociones, agotamiento, tristeza. Entonces, uno es todo el día en función de ellos. Y César, tú ahorita planteas una cosa que me ha llamado mucho la atención. Les comento que a todas las personas que nos están viendo, mi hermana es docente también, y uno de los grandes retos que ella tuvo es cómo incorporar lo que era presencial a lo virtual. Y tú planteas, César, un concepto que yo no lo conocía, valdría la pena que nos explicaras, que esto no parece virtual, sino más a distancia. Y la pregunta también como para los dos sería, ¿qué tipo de estrategias tuvieron que desarrollar en esta educación a distancia, según César, o virtual? Quisiera saber la diferencia, César. Bueno, muchas gracias, Martín. Martín, entendemos virtualidad como educación que cuenta con los medios para que a través precisamente de la distancia podamos interactuar. La educación, por lo menos desde la experiencia que he tenido con los chicos y chicas, no hay una constante comunicación con ellos porque carecen de los medios. Si uno quiere proponer una clase virtual para un grupo, pues todo el grupo debe contar con el medio para esa clase virtual, cosa que es completamente imposible en este sistema. Y desde mi experiencia hablo que solamente el 20% de los chicos podría, ni siquiera el 20%, yo diría el 15% recibir algún tipo de clase virtual. Entonces se ha dado como una ruptura constante y eso está en relación con lo que dice también Jenny. ¿Qué sucede? Que mientras tú le envías, por ejemplo, una actividad a un estudiante, el estudiante solo puede enviártela en cierto momento, tú puedes retroalimentar solo en cierto momento y el estudiante puede volver a interactuar contigo solamente en cierto momento. O sea, se vuelve una ruptura constante en la comunicación, en el proceso de educación, cosa que no sucede en el aula. En el aula tú estás presente y puedes tener esa comunicación en el momento. Y si fuera virtual también se podría. Entonces carecemos de los medios y por lo tanto no hay educación virtual. Es educación en la lejanía, en la distancia. Yo diría lejanía también. ¿Qué estrategias hemos utilizado?
pues hemos tenido que utilizar estrategias personales, no otorgadas por el Estado, sino con los medios con los que contamos nosotros de manera personal, nuestro teléfono personal. Por ejemplo, el caso de WhatsApp ha sido una de las constantes, ya que es uno de los medios con los que más pueden contar algunos estudiantes y padres de familia. Pero eso presenta también un inconveniente. Nosotros los docentes nos hemos visto expuestos casi de manera personal en digamos, en nuestras cuestiones muy propias, en nuestra intimidad, en el sentido de que tenemos que compartir, por ejemplo, nuestro número telefónico con toda la comunidad educativa, cosa que no hacíamos antes, y hay que tener en cuenta que hay regiones en las que hay problemas incluso de seguridad. Entonces eso nos ha generado ese inconveniente. Y una cosa más, para que de pronto Jenny nos hable también de que si está sucediendo algo igual en su experiencia. No todo ha sido a través de medios digitales. Hemos tenido que implementar también entrega de talleres físicos en medio de la pandemia porque hay estudiantes que definitivamente no tienen ni un solo medio digital para responder, lo que genera riesgos en la entrega constante y devolución de productos y de retroalimentación. Entonces, las estrategias han sido sobre todo WhatsApp, correos electrónicos y las entregas físicas de trabajos, cosa que genera riesgos. Jenny, antes de responder, siguiendo con la pregunta, pero me gustaría también, Lina habla cómo el peso de no saber en qué estamos no recae en los chicos, sino que recae directamente en los profes. Entonces, aparte de las estrategias virtuales, me gustaría que hablaras un poquito de cómo es ese asunto personal del manejo de esta zozobra producto de la contingencia. Para responder bueno, yo. Y después para vos. Jenny. Respondo entonces. No, nosotros en el colegio desde un principio, desde el 20, ya teníamos preparados los talleres en físico para entregarle a los chicos. Eso sí, no hubo duda alguna porque sabíamos que el 50% de los muchachos no tenían teléfono y el otro 50% tienen teléfono, pero no tienen, pues el acceso a datos también es limitado. Entonces, desde el 20 de abril nosotros ya teníamos todos los docentes el material de talleres y cada 20 días, cada mes, vamos vereda por vereda, entregándolo a cada acudiente, pues porque los chicos no salen de casa, vamos vereda por vereda, entregando talleres y recogiendo los que ya hicieron. Esa estrategia sí está desde el principio y no se ha cambiado, pues. Los profes hemos hecho una autoformación en dar clase a través de esos talleres en físico. Nos hemos formado mucho en qué debe llevar ese taller, cuál es la estructura, desde el saludo hasta el paso a paso. Entonces ahí nos ha tocado hacer unos cursos de autoformación bastante exigentes, pero bueno, ahí vamos pues como ganando en eso. Y el WhatsApp es un medio para los que tienen de apoyarlos y de reforzarlos. Básicamente esa es la estrategia pues que hemos usado. Y les decimos a los chicos que las clases no son por WhatsApp, que por ahí estamos disponibles para aclarar dudas, para evitar pues preocupaciones y angustias de los que sabemos que no tienen acceso. Entonces ha sido la estrategia. Y emocionalmente, claro, Lina tiene toda la razón, porque uno piensa en sus padres de familia, no solo en los chicos, en la comunidad. En mi caso particular es una población que la mayoría de los padres no pasan de primaria, muy pocos llegan a bachillerato. Entonces, en la escuela los tenemos para poder enseñarles, acompañarlos, pero en la casa uno sabe que es muy complicado y eso nos angustia a nosotros los profesores también. César. Bueno, Martín, las estrategias que se han llevado a cabo, o sea, uno de los problemas, alguien diría, bueno, no hay problema en la educación a distancia, puesto que los estudiantes pueden responder de una u otra manera con el envío y recepción de talleres. El asunto aquí es pedagógico, también hay un inconveniente pedagógico y tiene que ver precisamente con el acto comunicativo dentro del proceso formativo. La educación no solo está dirigida a que los estudiantes resuelvan tal o cual actividad, o sea, hay una interacción constante que es necesaria
para, por ejemplo, el manejo de conceptos. Lo digo, por ejemplo, desde la filosofía, que es mi caso, el manejo de conceptos requiere un acompañamiento constante, y si hay ruptura en ese acompañamiento, porque los medios no lo permiten, se vuelve, digamos, muy difícil. Veo incluso que ha habido como digamos, una tendencia a querer decir que hay muchos medios disponibles para la educación, como la televisión, la radio, y es cierto, la televisión y la radio también educan en cierto modo, pero no necesariamente forman. El acto formativo, el acto pedagógico es una relación muy estrecha entre maestro y estudiante. Y esa relación muy estrecha o se debe dar en el aula de clase o se debe dar con los medios adecuados para que, como por ejemplo lo estamos haciendo aquí, la comunicación no se interrumpa. Yo creo que ese es un problema grave pedagógico que hemos tenido, sobre todo en los lugares en los que los medios no están a la mano por parte de los estudiantes. Yo creo que vale la pena, para ir, digamos, terminando este primer bloque, decir que en Colombia la conectividad todavía no ha sido resuelta, el acceso a la conectividad plena. Entonces, en esta contingencia puede haber sido muy simple decir, no, sea virtual, pero como dice César, estoy totalmente de acuerdo, no fue virtual, no estábamos preparados, los docentes no estamos preparados para trabajar en eso, pero también nos volvimos a distancia y eso implica un doblar nuestras cargas, nuestras responsabilidades y nuestras cosas. A nivel personal, si bien no es en el ejercicio de docencia, me llama mucho la atención que me llaman para asesorías a las 9 de la noche. Pues, como el quien dice, usted está disponible 24 horas para eso. Pero venga, pasemos al segundo tema, y me gusta mucho lo que pregunta Juan Carlos Ramírez, y el segundo tema es el siguiente. Ya salió la directiva, las directivas, son muchas, del Ministerio de Educación para hablar de la fase de aislamiento social y la apertura gradual de instituciones educativas. Hoy en el periódico El Colombiano hay una noticia que los colegios privados anunciaron que no va a haber apertura, que no va a haber clases presenciales, por lo menos en este año. En una encuesta realizada por una institución para la costa atlántica, el resultado es que el 84% de los padres no quieren que sus hijos vayan a la escuela durante, digamos, el proceso de distanciamiento social, la nueva fase. Y Juan Carlos Ramírez pregunta también, y podemos empatar las dos cosas, cómo poder diseñar o utilizar aplicaciones que permitan no conectividad a internet, pero sí permitan un proceso pedagógico. Entonces, la pregunta va como en dos vías. ¿Ustedes cómo ven las directivas y el protocolo para volver al aula presencial? ¿Y qué opinan de lo que propone Juan Carlos en el sentido de las aplicaciones que no necesitan internet y que se pueden utilizar? Bueno, sobre lo que dice Juan Carlos, yo creo que va a ser un reto. Yo espero que la educación no vuelva a ser como antes de esta pandemia, en el sentido de que sí había muchas cosas por mejorar, desde lo logístico hasta los contenidos y los currículos, y por supuesto las pedagogías en los colegios. Entonces creo que es un reto que yo creo que los profes nos estamos pensando cuando volvamos a la presencialidad, qué cambios vamos a hacer. Y pues ojalá estas tecnologías que los chicos tuvieron que aprender a las malas, y nosotros también, pues no las desechemos, sino que antes avancemos en ese camino. ¿Qué fue lo otro? Se me fue. Las nuevas directivas para entrar gradualmente a la educación presencial. Pues si uno es riguroso leyendo, pues como las condiciones que pide el Ministerio de Salud, no mirando lo del Ministerio de Educación, sino solo el Ministerio de Salud, uno diría que los colegios no los cumplen, definitivamente no los cumplen.
En mi caso particular, doy un ejemplo muy sencillo, es un colegio rural donde llegan todas las veredas y los chicos deben transportarse y tenemos Willys. Los chicos se transportan en Willys, que por supuesto no cumplen medidas de seguridad y pues los chicos se montan hasta en las llantas, como decimos coloquialmente. Entonces, desde el solo transporte no habrían las medidas de seguridad, solo para dar el primer momento del día. César. César. Ok. Bueno, Martín, respecto de lo primero relacionado con las aplicaciones, no cabe duda que las aplicaciones ayudan mucho y no reemplazan la relación maestro-estudiante, pero en este caso, en la situación en la que nos encontramos, son muy útiles. Cabría preguntarse qué función podrían cumplir esas aplicaciones en la educación, es decir, solamente instruir o ayudar también a formar. Creo que en lo segundo sería muy difícil, ¿cierto? Entonces tendríamos que restringirnos a instruir de cierto modo en ciertas, llámese asignaturas o disciplinas, cosa que sería pues una manera de tratar la educación de un modo como muy precario, pensaría yo. La pregunta es hasta qué punto las aplicaciones realmente son capaces de alcanzar el nivel que necesita un proceso de formación. Pero al fin y al cabo son medios útiles y, como dice Jenny, sería un reto el manejo de las mismas y bienvenidas en el caso de que puedan ayudarnos. Ahora bien, respecto de los protocolos se ven bien en el papel. Estos son dados desde oficinas en Bogotá. Pero la realidad de las instituciones educativas, cabe decirlo, es muy desconocida por parte del Ministerio de Educación. De pronto les hace falta un poco más meterse a un aula de clase en una zona rural o en una zona urbana de un municipio, e incluso en las grandes ciudades, incluso en las comunas, por ejemplo, porque la realidad educativa es que el hacinamiento es constante. La infraestructura de las instituciones educativas no tiene la capacidad si a veces no tiene la capacidad para entender a veces dignamente un grupo de estudiantes en situaciones normales, ahora dígase en medio de esta contingencia donde se necesita aislamiento, cuidados constantes. Eso por un lado, se necesitarían muchos recursos. Por otro lado, el asunto no es solo de recursos, hay una cuestión de conciencia y de cultura. Creo que no estamos preparados para ello. No se adquiere cultura del cuidado en tan poco tiempo. Piensen en estudiantes entre 5 años y 17 años aproximadamente. Realmente tenemos la capacidad, más bien tenemos la disposición pedagógica y cultural de poder asumir el autocuidado y el cuidado de otros sin que generemos riesgos. Yo creo que es muy difícil. La escuela está hecha para compartir, para socializar. Los estudiantes van a llegar y lo primero que van a querer es darse un abrazo. Vamos entonces a ver cuántos abrazos vamos a tener que prohibir durante el día. Es un asunto también pedagógico y cultural. Entonces yo creo que el gobierno aquí lo que está haciendo es generar papel, generar decretos, generar una cantidad de directivas, pero vaya, aplíquelas a la realidad. Pregúntese si eso es posible. Eso hay que pensarlo con detenimiento y no arriesgarnos de manera pues tan improvisada, pienso yo. Igual en Colombia hay una realidad, Martín, en Colombia hay una realidad y es una denuncia constante que cualquier persona ve en los medios de comunicación, como en los hospitales están diciendo no tenemos el traje mínimo para atender pacientes, no tenemos los termómetros digitales, y que eso está pasando en Medellín en este momento. Hay centros de salud que no les ha llegado el implemento básico para atender. Entonces, de ahí a que un colegio o una escuela tenga esas condiciones, pues no es nuestra realidad. Y como dice César, que también es la sensación que tenemos otros docentes, es las decisiones se toman arriba, pero abajo todo el mundo busca cómo los viabilice, así no sean viables. Entonces tienen rectores, secretarios de educación, secretarios de núcleo, pensando cómo hacer cumplir algo, volver viable algo que no es viable. Y yo creo que en ese sentido las decisiones que se están tomando sí están equivocadas. Es que se me venía a la imagen una cosa que entonces el coordinador de convivencia ya no va a ser coordinador de convivencia, sino el coordinador de no abrazos.
para poder hacer el protocolo y la directiva. Pero ustedes tocaron algo fundamental y creo, y Mauro Galbao también lo plantea. La escuela es por, hablo como papá también, por excelencia de socialización. Y la escuela de por sí, el aula, se vuelve un espacio para la democracia. En esta pandemia, y digamos, no es importante, o cómo, mejor dicho, la pregunta es, si no es la escuela el espacio después de esta pandemia, ¿cuál va a ser el espacio para volverlo a recuperar? Les doy una manera de anécdota. El protocolo del fútbol en Alemania decía, no se pueden abrazar cuando hay goles. Después de una semana de estar los partidos de fútbol, de haber empezado los partidos de fútbol, ya tuvo que el gobierno alemán levantar esa restricción de decir, no, abrácese, hay que celebrar los goles, y los goles se celebran es abrazándose. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a, y inclusive pues soportar lo que plantea Galbao, es cómo vamos a generar democracia y convivencia si no hay un espacio de socialización física? O si el espacio no lo pregunta. ¿Puedo iniciar? Sí. Sí. Bueno, aquí hay una paradoja. Hay una paradoja y es muy grande, y es que vamos a iniciar un espacio democrático, supuestamente vamos a iniciar un espacio democrático en medio de medidas dictatoriales. O sea, que la clase se convierta en una especie de dictadura, la dictadura del no abrazo, del no acercamiento, del no haga esto, del por favor no haga aquello, así se diga de manera muy amorosa, ¿cierto? Porque una cosa es que a uno le prohíban algo pues que constituya un delito, una agresión, ahora que te prohíban algo que constituye no sé, una manifestación para socializar, una manifestación de cariño. Entonces iniciamos un proceso democrático en medio de medidas dictatoriales. Esa paradoja, no sé qué daño le puede hacer a la imagen del acto educativo. Puede convertir el acto educativo precisamente en un proceso dictatorial donde simplemente se hace algo de manera distanciada, prohibitiva, coercitiva. Yo creo que eso le hace más daño que bien a la educación. Entonces lo que hay que intentar aquí es ver, pienso es, ¿qué hacemos para que podamos seguir con un proceso formativo en la medida de lo posible, pero garantizando los medios a la comunidad? Claro, eso está anudado a una cantidad de cosas como es el sistema económico, político, es que el internet solamente uno lo recibe si lo paga, si se lo paga tal o cual empresa privada, semiprivada, ¿cierto? Es decir, no hay internet gratuito para todos, ni mucho menos medios como computadores, celulares gratuitos para todos. Entonces, estamos en una enorme paradoja y eso vamos a tener que salvar. O manejamos esto, modificando un poco la forma en que el Estado concibe tanto la educación como los derechos básicos, o definitivamente esto va a ser muy difícil, la educación se va a volver en un acto, se va a convertir en un acto dictatorial. Una cosa más, hay algo que llaman alternancia, que el Ministerio de Educación lo está promoviendo. Alternancia es que vayan unos estudiantes unos días y vayan otros días. Esa alternancia realmente no soluciona ningún problema, porque no es una alternancia entre personas COVID y personas no COVID, ¿no? Es una alternancia arbitraria, que lo que va a hacer es que tal vez se contagien unos y luego otra semana tal vez se contagien otros, pues si hay personas contagiadas. Entonces, realmente parece que hay mucha improvisación en el asunto. Jenny, me están diciendo, y tus admiradores, que estás en la penumbra, que si puedes poner un poquito de luz para poder verte mejor. ¿Así? Ahora sí. Y entonces ahora sí, Jenny, es tu espacio. Para mí esa pregunta que hace Mauricio justamente me tiene bien enredada. Yo soy docente de las ciencias sociales y me propuse que todas esas herramientas que posibilitaba el colegio se volvieran las clases de ciencias sociales, como gobierno estudiantil, como consejo de padres, que esa fuera realmente la práctica del área de ciencias sociales. Y más o menos llevamos 2 años construyendo todos esos espacios organizativos, pues como ya mencionó Martín, soy socióloga, entonces hay cosas
la parte formativa, la parte organizativa, la parte de construcción de planes de trabajo, que yo lo he manejado y lo quise llevar a la escuela. Y logramos avanzar en ese proceso de una manera maravillosa, tanto que para este año ya como gobierno estudiantil teníamos una planeación pues aprobada por el rector y consejo directivo, ya habíamos construido muchas cosas, pero eso solamente camina, avanza y es posible si nos juntamos, si converso con los chicos, si hacemos reunión, si nos escuchamos ideas. Entonces, cuando ocurre todo esto, yo intento, dentro de las muchas estrategias que uno intenta, como plantea César, para continuar la normalidad, comillas, construir un espacio virtual, pues a través de WhatsApp, comunicarnos, y eso no funcionó, porque el trabajo que estábamos planeando era un trabajo de estar juntos, de hacer deporte, de hacer el grupo de teatro, de hacer una feria de la ciencia. Entonces no fue posible continuar con ese proceso. Y por ejemplo, yo hoy pensaba qué va a pasar con eso. Se está promoviendo mucho ese mundo virtual, no, genial, pero ¿qué va a pasar con las ciencias humanas? ¿Qué va a pasar con el liderazgo de los chicos para trabajar con otros chicos? ¿Qué va a pasar con los artistas? ¿Qué va a pasar con los chicos que les gusta el teatro, la música? O sea, en la escuela, ¿qué va a pasar con esas otras talentos, artes, posibilidades y capacidades que tienen los chicos? Esa es la pregunta que yo me hacía o que me vengo haciendo todos estos días. Ahí creo, digamos, ahí plantea una pregunta Andrés Peña y también Luz María Monera en el sentido de la educación como derecho. Ahorita vamos a traer un poquito la versión que plantea Luzma, pero la de Andrés plantea, y a ver ustedes desde su conocimiento y desde el gobierno escolar y desde lo que tienen en la escuela, estas herramientas que existen actualmente y que se ofrecen en el papel, sí van a lograr una transformación educativa y una construcción de seres, que es la responsabilidad que tienen ustedes como docentes. Bueno, Martín, pues en la escuela está hecha también para formar en habilidades y en competencias, como se les llama ahora. Pero sí, las competencias se pueden formar a través del ejercicio, por ejemplo, que estamos realizando actualmente, aunque de manera pues un poco, podría decirse, precaria y de manera un poco lenta. Pero la formación del ser humano, muy difícil esa formación si no hay una interacción constante y una interacción que implique pues todo lo que mencionaba ahora Jenny, por ejemplo, proyectos muy activos, donde el estudiante se exprese, donde el estudiante se reúna con otros, socialice y piense con otros. Las herramientas del papel, yo creo que muchas veces se quedan en el papel, y con los protocolos que se quieren implementar ahora, que desde lo que pienso, pues no creo que vayan a surgir mucho efecto en el cuidado de los muchachos o de la comunidad educativa en general. Pienso que lo único que vamos a llegar es trasladar lo que estamos haciendo actualmente nuevamente al aula de clase. O sea, no soluciona mucho menos los problemas de fondo de la educación, si no se han solucionado en tiempos normales por falta de voluntad política. Ahora se van a solucionar pues en medio de una pandemia que solo permite encuentros presenciales por momento. Entonces, yo considero que no, lo que necesitamos es fortalecer gobierno escolar, pero fortalecerlo en tiempos de normalidad, fortalecerlo y no permitir que la autonomía escolar sea socavada por una cantidad de directrices que vienen precisamente desde escritorios en Bogotá hacia los rincones más recónditos del país. Colombia es un país de regiones, de contrastes, y usted en un mismo territorio, en un mismo municipio puede encontrarse indígenas, negros, campesinos, no sé, una variedad en un mismo municipio. Por ejemplo, el Bajo Cauca, que es un territorio tan bello y tan diverso, y, y sin embargo intentan aplicar el mismo modelo que incluso, como dice César, viene de Bogotá, ni siquiera pues como un poco más de región.
y eso nos hace cada vez más difícil el trabajo, muy difícil, porque las directrices siguen, lo que dice César, lo reafirmo, siguen siendo de Bogotá. No lo digo como lugar territorial, sino como lugar administrativo, que no se está pensando ni está vivenciando las necesidades de las regiones. Entonces eso nos pone a los profes a inventar, que no está mal, pero no es lo mismo cuando hay una estrategia, cuando hay unos recursos, cuando hay unas condiciones que nos permiten hacer más que improvisar, pues lograr procesos pues que avancen. Yo creo que esto va a retrasar la educación rural, la va a atrasar. Si ya tenía dificultades, ahora sí vamos a ver muchas más dificultades. Dos preguntas en el chat del Facebook Live. Carlos Eduardo Guevara hace una pregunta que inclusive yo también me la pregunto, y por discusiones que he tenido con algunos colegas, profes, me han dicho que es un verdadero reto, es cómo es el proceso evaluativo durante esta pandemia y esta virtualidad. Y Andrés Peña está proponiendo, ¿qué opinan ustedes de la educomunicación como alternativa? Empieza Jenny. No escuché que es la etnoeducación. Educomunicación como alternativa para lograr transformaciones. Etnocomunicación. Educomunicación. Listo. No, yo creo que, y espero, esa es mi idea de que cuando salgamos de esto, pues igual todavía estamos trabajando, logremos coger todas las herramientas, de acuerdo con César, no para herramientas tecnológicas como formadores de los muchachos, sino como herramientas que nos permitan acercarnos más a estas nuevas generaciones, y que el aprendizaje sea más flexible y que el aprendizaje sea más creativo y pues lograr como interactuar más con los chicos, porque yo también siento que uno en el aula todavía ve a los chicos en fila, silencio, o sea, obviamente hay que tener disciplina, hay que tener orden, pero tableros llenos, y uno les ve las caras a los chicos y ve que los chicos no tienen ni idea qué está pasando en ese tablero, y yo creo que estamos claros en que esa educación, pues la educación tiene que caminar en la medida que la sociedad también vaya cambiando. Entonces yo creo que todo lo que venga nuevo y que pues logremos adaptarlo a las necesidades de los chicos será bienvenido. Será bienvenido a la comunicación. Yo pienso ya, mis clases eran no saquen teléfono. Yo aspiro que esta vez podamos usar teléfono, pero donde yo ya también tengo otras capacidades, otros conocimientos, y pues los chicos también darles unas orientaciones, pero aspiro que en mis clases se usen más los teléfonos. Jenny, y la evaluación, ¿cómo están evaluando? Bueno, también ha sido muy complicado. Yo me niego a decirle a un chico en este momento, sacaste 2, sacaste 1, sacaste 4, 1, sí, bueno, listo, vamos a animarlo con el 4. Yo me niego a decirle a un chico que está en casa, que muchos de mis chicos están trabajando, chicos y chicas, porque esa es la realidad, y la realidad del campesino es que si el muchacho está ahí, pues que trabaje y luego estudie. Entonces muchos están estudiando por la noche. Entonces unos chicos pues trabajando sin acceso a comunicación con su profe, con muchas dificultades, incluyendo las emocionales, por los casos que hemos visto que han aumentado violencia intrafamiliar y bueno, un montón de situaciones muy tesas de los muchachos. Me niego a decirle a un muchacho que sacó 1. Ha sido mucho de conversar con ellos, mucho de escucharlos, mucho de preguntar cómo están, de llamar uno por uno cada cierto tiempo, cómo estás, cómo vas con los talleres, estar muy pendiente de ellos y incentivarles también, muchachos, es un asunto de responsabilidad, pues como otras habilidades, otros valores, la autonomía. La escuela forma poquito para la autonomía y en este momento a los chicos sí les ha tocado decidir si hacen el taller o no, cómo lo hacen, si pintan el dibujo o no lo pintan.
Entonces son cosas que se están ganando en este momento, que también hay pues que rescatarlas y que son súper valiosas, porque si no formamos la autonomía en los estudiantes, pues la educación se vuelve otra obligación y otro peso y otra amargura para la vida. Y esa pues supongo desde mi espíritu, desde mi intención, pues no es como lo que yo quisiera que sea la educación. Exacto. Ok, bueno, nosotros en nuestra institución educativa hemos adoptado el concepto de valoración más que de evaluación. Y claro, uno pensará que es un asunto solo de palabras, pero esta valoración es más como tener en cuenta lo que los muchachos hacen y lo que no hacen, por qué no lo hacen. Entonces se trata más como de flexibilizar. Es una flexibilización del concepto de evaluación para que por un lado se sientan valorados, pero por el otro también se sientan exigidos. ¿Eso cómo se ha convertido? Pues lo hemos convertido, por ejemplo, en el caso de digamos, en el caso de los llamados contenidos, en dejar de lado los llamados contenidos. Hemos tratado de que las habilidades sean lo más importante, de que desarrollen habilidades de pensamiento, de escritura, de lectura, de comprensión, ¿cierto? En el caso de las matemáticas, habilidades matemáticas, pero dejar de lado los llamados contenidos. Mejor dicho, hemos puesto en stand-by un poco el currículo con el fin de que los estudiantes pues ejerciten, más ejercitarse y mantengan como ese ejercicio pedagógico y no olviden que estén estudiando, porque es que hay unos en zonas muy alejadas, que no lo olviden, que se sientan dentro de la institución y por lo tanto en el sistema de evaluación institucional pues la flexibilidad ha estado a la orden del día, porque hay estudiantes que incluso trabajan. Entonces hemos tenido que aceptar muchísimas cosas que no se aceptarían en tiempos de la llamada normalidad, pero hemos tenido que adaptarnos a los estudiantes y no esperar que ellos se adapten a nosotros. Y el diálogo permanente, igual como dice también Jenny. En el caso de la educomunicación, a mí no me quedó realmente muy claro el concepto, no sé de pronto de qué se trata específicamente, supongo que tiene que ver con todo el manejo de las redes virtuales y las redes digitales y todas esas plataformas, pero igual como dice Jenny, no podemos confundir esto con la didáctica, o sea, esto puede ser la metódica, como diría por ejemplo Klafki, el gran autor, el gran didacta alemán. Una cosa es la metódica, los medios que utilizo, otra cosa es la didáctica, el contenido formativo de dichos medios. Entonces sí, es muy importante como metódica, pero no para reemplazar en ningún momento lo que tiene que ver con el acto formativo. Gracias. En estos últimos minutos hay que hacer una pregunta. Primero saludemos a Juan, a mi gran amigo Cristian David Céspedes. Pero quiero plantear una pregunta que, digamos, la recogió Luzma y el mismo Andrés en el sentido de la salud, de la educación como un derecho. Hoy estamos viendo, pues, inclusive gran parte de una de las consignas de la marcha de ayer era la educación como derecho. Y hoy estamos viendo una transformación educativa mediante la transformación y la renovación de los proyectos educativos institucionales. Pero esa renovación no es propia del gobierno interno escolar, sino impuesta por los gobernantes del turno. La pregunta es, ¿ustedes qué opinan de esa renovación y transformación de los proyectos educativos institucionales por agentes externos al gobierno escolar? César o Jenny. Bueno, si quieren, Jenny, primero tomo la palabra. Ok, bueno. Bueno, la naturaleza de la educación, el acto educativo debe ser democrático, pues pienso que sería impensable hablar de educación y de formación cuando hay imposiciones verticales desde los gobiernos. Los gobiernos lo que deben hacer es facilitar que se dé precisamente los procesos formativos en las instituciones, y para eso está el proyecto educativo institucional, para eso está el gobierno escolar y para eso está el concepto en la práctica también de la autonomía escolar. Entonces las imposiciones, no, lo que el Estado debe garantizar es el derecho, pero no garantizar el contenido del derecho. Se debe garantizar la forma, pero el contenido tiene que ser propio de los especialistas en ello, y los especialistas son los pedagogos, y los pedagogos somos los docentes. Los docentes tenemos dos saberes generalmente.
nuestro saber especial, nuestro saber especializado, las matemáticas, las ciencias y demás, y nuestro saber pedagógico. Y ahí es donde tenemos que tener esa autonomía para poder llevarlo a cabo. Tenemos que ser tratados y reconocidos como profesionales de la educación. Entonces esa injerencia creo que se trata más del deseo de poder convertir la escuela en negocio y no convertirla en un lugar de derechos. Esa necesidad de convertir la escuela en negocio es lo que lleva muchas veces a los gobernantes a decir, entonces la escuela me va a servir para tal o cual forma de negocio, o me va a servir para sacar tal o cual forma de obreros. Entonces completamente en desacuerdo. O sea, no, definitivamente inaceptable, porque la esencia de la educación perdería su norte. De acuerdo, las reformas que le han hecho en los últimos años a la educación ha sido para perfilar un tipo de persona técnico, técnica, una sola línea, ¿cierto? Entonces esa es la preocupación que podríamos plantear desde la docencia y las ciencias sociales somos seres absolutamente diversos, con un montón de capacidades, y si se perfila entonces solo hacia las TIC, o sea, las nuevas tecnologías, lo que planteaba ahorita, qué va a pasar con la política, con los chicos que son líderes, con las chicas que son artistas, no sé, con un montón de cosas, que es la sensación que tenemos, por ejemplo, con las ciencias exactas. Las han puesto por encima del resto de áreas, y hay un montón de chicos que están prácticamente excluidos del aprendizaje porque están cumpliendo con esas áreas para poder ganar el año. Eso es lo que uno ve. Y su arte y su emoción y su talento muerto. Le toca a él suicidar su talento, o a ella. Entonces, la preocupación es eso, que se está pensando, como dice César, como en esa lógica de mercado, y eso anula una cantidad de jóvenes que sienten y tienen otros talentos. Y eso, para eso no debería ser la educación. Yo ya para empezar como ir cerrando, porque también hemos dicho que hemos como regla de juego establecida este espacio de construcción y de escuela de democracia, este espacio virtual, nos permite, vamos a trabajarlo de una hora, pero quiero una reflexión que me gustó mucho del rector de la institución educativa de Patio Bonito, de Montería. O sea, reflexión él la está rodando por las redes sociales, donde él plantea una desobediencia civil frente a las directivas del Ministerio de Educación en términos pues del retorno a las instituciones educativas. Pero hay una reflexión que él hace muy interesante, y es nosotros en nuestra labor como profesores tenemos, tenemos que formar en el ser, en el hacer y en el tener. Más, otras cosas más, pero quiero plantear que muchas veces esta educación virtual termina mucho en el hacer, no en el hacer. Y el modelo económico en el tener. O sea, por eso es que lo que ustedes decían de la violación y la intrusión en la modificación de los proyectos educativos. Pero esa educación en el aula física es la educación del ser. Y creo que eso no lo podemos perder. Y no lo podemos perder porque, entre otras cosas, se pierde la noción de democracia. Y terminamos justificando las atrocidades de ayer, y terminamos diciendo pues que son vándalos las personas que salen a decir a exigir sus derechos, o como decía hoy el secretario de Participación en otro evento, hay varios tipos de protesta, y que hay una protesta muy educada, que es cuando uno pone un trapo rojo en la ventana y no dice sino eso, poner el trapo rojo. Cuando los chicos y chicas salen a la calle a manifestar que hay una irrupción en el ser, se pierde. Jenny y César, ¿qué nos quedó en el tintero? ¿Qué quieren expresar ya para cerrar y ya para ir como cerrando este espacio? Jenny. Pues Jenny.
Bueno, eh, nosotros tenemos mucha preocupación por la deserción escolar, porque está siendo muy difícil para todos y pues en mi contexto la opción es para los chicos retirarse de los colegios, retirarse del colegio. Entonces en eso sí hemos puesto, digamos, la lupa como docentes, como directivos, porque es un riesgo grande que tenemos en este momento y creo que no solo pues en las instituciones rurales, sino que he escuchado como a colegas de ciudad también con esa angustia, y nosotros sabemos que es un niño o una niña por fuera del sistema educativo con todas las dificultades que podamos tener, pero sabemos que es un niño sin unos mínimos posibilidades de estudio, de conocimiento. Creo que eso va a ser uno de los grandes desastres o problemas que va a quedar de todo esto. César. Sumado a la preocupación que tenemos todos por la deserción escolar y los problemas sociales que puede acarrear, también sumo la preocupación a futuro acerca de qué va a pasar con el acto educativo y ligado a lo que va a pasar con la sociedad. El miedo lleva al incremento del control y el incremento del control lleva al incremento también de la arbitrariedad y de la pérdida de valores democráticos. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Porque la irrigación del control desmesurado que lleva a que la autonomía escolar se pierda viene primero en la imposición de ciertos estándares a través de directivas, pero luego eso se irriga hacia el control del ejercicio de los maestros en su autonomía en el aula, pero luego eso se irriga hacia lo que los estudiantes pueden realizar desde su propio pensamiento. ¿Qué va a pasar con eso? Eso me tiene a mí todavía preocupado, porque cuando se dan situaciones excepcionales hay que tomar medidas y la pregunta es quién las toma. Si la toman actores que de pronto piensan que es mucho mejor las medidas dictatoriales que los ejercicios democráticos, la cosa se pone grave. Entonces por eso tengo como ese problema, eso que me rueda ahí en la cabeza, porque las medidas las tenemos que tomar, somos la sociedad civil. Si no tomamos medidas como sociedad civil y como comunidad educativa, vamos a dejar que las tomen otros y de pronto se nos pierde la esencia del acto educativo. Hermosa esa reflexión final de los dos. Muchas gracias, Jenny, por tu presencia. De verdad, estoy muy agradecido. Es muy importante poner la voz de, sobre todo, no tanto la voz de mujer, sino también la voz de una profe rural que vive y siente la ruralidad y que tiene problemas que a veces nosotros, los urbanos, no sabemos reconocer. César, muchas gracias también por tu presencia. Me gusta mucho tu visión crítica y la verdad también esa preocupación que dejas a lo último de cómo muchas veces terminan de esas imposiciones de afuera simplemente reivindicando un modelo de control, y es una sociedad que implica, que es lo que estamos haciendo ahorita, y es una cosa que me preocupa mucho después de esta pandemia. Vamos a tener una sociedad totalmente aconductuada, donde entonces va a haber pelea por los 2 metros, va a haber pelea porque no se lavan las manos, va a haber pelea porque se abrazan. Por ejemplo, pues me llamaba mucho la atención ayer en los comentarios de la marcha, es que ellos sí respetaron el distanciamiento. Son una cosa muy tenaz. Entonces, es muy bueno. Este es un espacio para la democracia. Lo que queremos es institucionalizarlo todos los martes. El próximo martes tendremos otra emisión de Facebook Live. La idea es poner temas que, si bien están en la coyuntura, también temas que nos permitan generar discusión y discusión crítica sobre la situación nacional, local y regional. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron, a todas las personas que después van a ver esta emisión a través de las redes que son en YouTube, el mismo Face. Nosotros somos un movimiento social y político que apunta
hacia la discusión crítica de un modelo societal que excluye y que genera grandes problemas de crisis, y en eso queremos hacer. Muchas gracias por su asistencia. Jenny, César, muchas gracias. Disfruté mucho esto, aprendí mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Martín, a ti por la invitación.